Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hacer una reflexión, vamos a tratar de que sea breve de ese Osasuna 1, Barcelona 2, un Barça que está a nada de asegurar matemáticamente el título de liga. Hicimos los deberes en el Sadar, que ya entraremos más en detalle, y el Madrid tiene la obligación de ganar mañana en Cornellá. No le sirve ni un empate para evitar que el Barcelona pues gane el título de liga mañana mismo sin tener que jugar, digamos. Pero bueno, cada cosa a su debido tiempo. De nuevo, una victoria importantísima. Es un Barça que en este tramo pues no está fallando y no se le puede pedir menos, porque bueno, pues por algo ya no jugaron el resto de competencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que exigirles? Bueno, que ganen cada partido de liga y pues no se les puede reprochar nada porque lo están haciendo. Es un Barça que lleva 10 victorias consecutivas y que tiene mucho mérito la victoria de hoy porque el Osasuna no perdía en el Sadar desde noviembre. O sea, estamos hablando de que tenían una racha extensa sin perder en casa. Y bueno, todos tenemos esos recuerdos de Vietnam, de la visita al Sadar de la temporada pasada, que habría dicho yo era el peor partido de la era Flick, hasta que vimos el 0-4, perdón, el 4-0 en el Metropolitano en Copa del Rey esta temporada. Así que bueno, yo creo que ese le quita el puesto a ese partido en el Sadar del año pasado, porque al final, bueno, el año pasado fuiste con muchas rotaciones, que ese fue el error, y te metieron un 4-2 bastante feíto, ¿no? Pero bueno, sí, era una visita complicada de por sí, por dinámica, porque es un estadio que pues le cuesta un poco al Barça y bueno, sacamos una buena victoria. He de decir que honestamente, y yo creo que muchos pensarán igual que yo, para cuando llegamos a los últimos minutos casi, el partido no tenía para nada la intención, parecía, de acabar en otra cosa que no es un empate. O sea, yo ya en el minuto 78, 79 estaba viendo como que bueno, cosa insólita. Ya me imaginaba hablando en este preciso video diciendo, no, qué raro, un Barça que bueno, cosa insólita, empata 0-0, cosa que nunca había ocurrido creo en el Barça de Flick, un Barça que otra vez se quedaba sin anotar, otra vez digamos como algo raro, como algo insólito desde ese partido con el Chelsea, pero en el resto de partidos el Barça pues suele marcar siempre, así pierda, y bueno, estaba haciendo un resultado bastante extraño. Lo cual es positivo porque eso significa que todos los partidos del Barça suelen ser entretenidos, que al fin y al cabo pues es bastante importante también. Pero se estaba dando ese escenario de partido, de un 0-0 que bueno, a ver, tampoco es como que le podías exigir mucho más al partido en ese momento. De hecho, creo que puede ser que estuviese siendo algo benevolente el resultado con nosotros, porque los Osasuna había tenido más opciones con mayor claridad. Pero bueno, al final pues se abre la lata, un gol de Lewandowski muy bueno, Ferran hace el segundo, nos empatan, pero no nos empatan, sino que nos descuentan inmediatamente. Y entramos en esa dinámica de partido donde bueno, tienes que encerrarte un poquito, despejar y tener mucha garra. Y el Barça pues la tuvo para asegurar el marcador y llevarse los 3 puntos. Un partido eso, que el primer tiempo y en general en el segundo tiempo también dio la sensación de que el Barça, pues bueno, tenía el dominio, el control del balón, el control territorial, ¿no? Como suele tenerlo, de tener a los Osasuna ahí atrás como, no sé si decir encerrado, pero sí como impotente un poco, sino que más relegado a la defensa, a estar atentos. Y a pesar de todo esto, se le costaba bastante para encontrar situaciones de claridad para meter gol. De hecho, no recuerdo ninguna en el primer tiempo, tipo algún pase muy bueno o alguna situación muy clara, una gran atajada del portero de los Osasuna. Creo que fue un primer tiempo deslucido en ese aspecto. Es ahí cuando se siente ese Lewandowski que está en un mal nivel, ese Rooney que a pesar de que antes daba la impresión de que siempre encaraba, pues ahora es un jugador que pues no tiene como mucha confianza en ese aspecto y suele jugar muchos balones de seguridad, siempre hacia atrás, no busca el pase interior, no busca el centro.
Y por el otro lado un Fermín que bueno, siempre ha sido mucha garra, mucho compromiso, pero que le penaliza un poco el hecho de que se encuentre con un bloque tan bajo, ¿no? Entonces todo esto estaba pues haciendo un partido bastante duro de ver, bastante duro de ver. Y el Osasuna de hecho estaba encontrando bastantes soluciones con este esquema de partido, porque cada vez que podía encontraba una situación de transición bastante buena, que estuvieron cerca algunas veces de terminar en gol. Pero creo que el Barcelona también estuvo bastante aplicado defendiendo las transiciones, más allá de que hubo alguna que otra ocasión muy clara para el Osasuna. No por nada Joan García termina siendo el MVP otra vez, que hace un partido bastante sólido, un partido donde te salva de nuevo en la portería, le hace una gran atajada a Budimir y hace otra en el segundo tiempo, que bueno, son las más claras del partido casi, más allá de los goles, y que perfectamente pudieron haber cambiado el trámite del partido, ¿no? Encajas en el primer tiempo y en el segundo y cónchale, o sea, te complicas bastante la cosa, ¿no? Pero justamente esas son las atajadas que dan vida y terminan haciendo que el Barça, pues bueno, pueda competir hasta el último minuto y conseguir la victoria. En todo caso, de nuevo, el Osasuna estaba encontrando bien las transiciones. Budimir hizo un partidazo. Ese es uno de los buenos delanteros que tiene la liga. Un jugador alto, corpóreo, digamos, habilidoso, que siempre encuentra como la forma de progresar la jugada, no importa cómo, y hasta determinarla. De hecho, la más clara que hay en el primer tiempo viene siendo una jugada muy buena en transición, que le queda el balón a él y se pone a encarar a Cubarsí, que lo rompe un poquito, es verdad, pero yo creo que Cubarsí lo hace bien, porque al final Budimir es zurdo. Entonces yo creo que lo importante es que priorice el ángulo en el que es bueno. Claro que Budimir es un delantero de buen nivel y entonces dice, bueno, yo finalizo con la derecha. Y cuando intenta finalizar con la derecha es cuando pega en el poste y bueno, el Barça se salva en esa jugada. Pero fue muy buena de los Osasuna y bueno, eso daba la sensación de que los Osasuna, sobre todo en el primer tiempo, pudo haber sacado algún gol, y en el segundo tiempo yo creo que sí fue un poquito más como balanceado. Creo que el Barça logró, digamos, incrementar esa sensación de dominio, como que el Barça no sufrió tanto de estas transiciones que había sufrido en el primer tiempo, pero a pesar de todo le estaba costando un poquito, aunque ya daba la sensación un poco de que como que se iban acercando, como que ya estaban en ese modo, bueno, vamos a terminar el partido, como suele ser normal. El Barça en los segundos tiempos suele mejorar, y bueno, estamos en ese tira y dale, en ese voy y vengo, cuando luego de unos buenos cambios de Flick, que tardaron un poco en hacer efecto, entrando Ferran, entrando Rashford y entrando Frenkie de Jong por Gavi, Olmo y... Uy, no me acuerdo cuál otro jugador. Por Olmo. Por Gavi. ¿Por quién entró el otro? No me acuerdo. Bueno, en fin. El caso es que esos cambios se hicieron sentir con el paso del tiempo un poquito. Y luego de una jugada en la que Rashford termina en la banda derecha, como venía jugando en el partido, encuentra como una pausa, como un momento de pausa, nadie lo va a marcar, está como complicado el panorama, el hombre se queda, no sé, como paralizado en el tiempo, tratando de esperar el momento indicado, y cuando ve a Lewandowski desmarcarse, le pone un centro hiper bárbaro, sin recorrido, directo a la bocha, y Lewandowski remata perfectamente bien. También te digo que es un remate un poco sencillo para ese delantero de tanta categoría, ¿no? Pero al fin y al cabo hace los deberes y convierte el gol de cabeza en el minuto 80 y tanto, 83, 84, una cosa así. Y bueno, ya por ahí pues daba la impresión de que el Barça efectivamente iba a ganar el partido. De hecho es una jugada que se inventa Rashford de la nada realmente, porque claro, bueno, Lewandowski también lo va a buscar, pero ¿sabes? No, hay como un tramo de unos 5 segundos, una cosa así, en la que Rashford sencillamente está parado con el balón en posición de pegarle, pero sin saber si se la va a pasar al de al lado, al de atrás, no sabes qué va a hacer. Y de hecho no hay jugadores, no se ven jugadores en el área, más que Lewandowski, que está apartado,
o se siente apartada la jugada cuando busca el desmarque y Rashford lo ve muy bien y le pega de primeras. De hecho, no sé ni cómo saca ese centro porque es un centro sin recorrido, o sea, es como muy rápido y bueno, fue muy complicado para los Osasuna defender eso. Lewandowski también la busca perfectamente, remata bien y convierte el gol y casi inmediatamente, como a los 2 minutos o algo así, en una buena presión del Barça arriba, el Osasuna pierde el balón, le queda un balón y una posición muy buenas a Fermín y a Ferran. Fermín le pone una asistencia bárbara y Ferran remata como puede entre las piernas del portero y incrementábamos esa ventaja que ya teníamos. Luego inmediatamente el Osasuna consigue un centro bastante, bueno, bastante anecdótico, podríamos decir, ya a estas alturas, donde consigue perfectamente, creo que es Budimir el que cabeceaba precisamente, completamente a placer. El Barça estaba bastante regalado en ese centro, la verdad. Lo pudo haber defendido mejor, pero creo que estaba como, no sé, como con ese shock también del gol que había hecho Ferran. Y bueno, de ese pequeño momento de partido se desconcentraron un poco. Y al final, bueno, el Osasuna sí es cierto que apretó, pero el Barça logró perfectamente mantener ese resultado y llevarse la victoria. He de decir también que me parece bastante extraño que el árbitro haya dado 8 minutos. Yo entiendo que Pedri tuvo un momento donde de hecho nos asustó a todos, porque yo pensé que posiblemente se había lesionado. No de gravedad, pero sí como que se había golpeado y iba a tener que salir. Pero o sea, más allá de los cambios y ese pequeño incidente, no me parece para que el árbitro haya dado 8 minutos, o sea, me parece bastante exagerado. Yo creo que con 5 iba bien, y un poquito exagerado quizá, pero con 5 iba bien, porque de hecho fue un partido en el que no hubo tanta falta. Creo que fue bastante continuo, fue muy poco interrumpido, y bueno, sencillamente hay que acotar eso. O sea, no sé por qué el árbitro dio tantos minutos, pero bueno, en todo caso el Barça ya pudo asegurar la victoria, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, es un Barça que está evidentemente sufriendo esas bajas que hay arriba. A pesar de esto, está sacando los resultados, está sacando los partidos adelante. No es un Barça malo, no es un Barça feo, es un Barça que sencillamente está deslucido y que, a pesar de todo, con esa versión, pues bueno, le está dando para ganar los partidos y para ganar o asegurar el título de liga. Pensé que Rafinha iba a ver algunos minutos hoy, pero no los vi al final. Claro, todo esto pensando en el clásico de la próxima semana, ¿no? Porque si el Madrid gana mañana, pues el Barça tiene la oportunidad de ganarle al Real Madrid en el Camp Nou. Entonces, y claro, ahí asegurar el título de liga. Escenario que sería bastante curioso, pero bueno, hay que ver si se dará o no. Yo pensé que ya Rafinha iba a ver algún que otro minuto miras de ese partido. También vio algunos minutos Bernal, que creo que no había jugado desde que se lesionó. Me da la impresión, ¿no? Yo creo que no jugó en el campo ¿en qué campo jugamos la semana pasada? Dios, mi mente está hecha. En Getafe. Yo creo que no jugó Bernal en Getafe. Me da la impresión de que no tuvo minutos. Que por cierto, recordemos que Bernal tuvo un esguince que se supone que era de 2 semanas y terminó siendo de más de un mes, ¿no? Bueno, de nuevo una pequeña llamada de atención, o no sé ya a los oficios del Barça. Ojalá de verdad que ese tema mejore para la próxima temporada. Y bueno, ya queda en la voluntad del Real Madrid de si sencillamente va a dejarse empatar mañana. Yo creo que sería lo más inteligente para ellos. A mí me da la impresión de que ellos pues sencillamente prefieren acabarlo ya, ¿no? No creo que ellos crean que pueden ganar la liga. A mí me parecería menos humillante sencillamente negarse a hacerle el pasillo al Barça la próxima semana, cosa que ya han hecho antes, que perderlo en el campo. Pero bueno, en todo caso, ya sea mañana, ya sea la próxima semana o dentro de 2 semanas, creo que es bastante evidente que el Barça va a terminar siendo el campeón de la liga. Entonces ya es cuestión sencillamente de esperar, ojalá sea lo más pronto posible. Y bueno, lo único positivo quizá de que el Barça no ganase este fin de semana la liga es que
sería más interesante ver el próximo clásico, ¿no? Imagínense un clásico donde el Barça pues ya haya ganado el título de Liga, ya es como que bastante intrascendente, le quita bastante peso, pero cosas de la vida. Sí prefiero que el Barça asegure la Liga antes del clásico, si me lo preguntan. Y bueno, yo creo que de momento no hay más nada que decir. El próximo fin de semana, como ya dije, hay clásico, veremos si se define la Liga o no, y ya dale matarle esta temporada. Ya no hay mucho más que hacer, el Barça ha hecho bastante bien los deberes. Hay que ver si el Barça es capaz de llegar a los 100 puntos. Si gana todos los partidos que le quedan, va a terminar llegando a ese récord. Y bueno, de hecho, revisando la tabla, creo que con los puntos que el Barça tiene ahorita mismo, fue campeón el año pasado. Entonces hay que darle bastante mérito también a la liga que ha hecho el Barça, porque ha sido una barbaridad de liga. O sea, prácticamente el Barça no ha fallado, y las veces que ha fallado han sido cosas, a ver, como ese clásico de la primera vuelta donde el Barça estaba muy en su peor momento de la temporada, claro, no es que fuese un Barça malo, sino que era un Barça que estaba muy bajo de rendimiento. Ese partido con la Real Sociedad, que creo que fuimos mejores, ese partido feo con el Girona, bueno, en fin, fueron pocos accidentes, pero sobre todo el Barça fue bastante consistente en la temporada. Ojalá el próximo año podamos ser igual de consistentes y trasladar también esos buenos momentos a Europa. Pero bueno, cada cosa a su debido tiempo. Mañana el Madrid tiene que ir a Cornellá. Ojalá empaten o pierdan para que se acabe lo de la Liga ya mismo y podamos llegar al próximo fin de semana oficialmente campeones y celebrar el título en el Camp Nou, y si es posible ganarle al Real Madrid, lo cual todo sería bastante redondo. Entonces, pues nada, amigos, yo creo que de momento para eso es lo que da, no creo que dé para más. Si les gustó, denle like y suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes, y hasta la próxima.